Hermanos, bienvenidos de nuevo al sitio de la lección divina del domingo 11 de tiempo ordinario año B. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. La lectura del Evangelio de este domingo nos viene del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Escucharemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Llegaremos en segundo momento de la meditación. Buscaremos de entender lo que el Señor quiere decir por medio de esta palabra. El Evangelio es parte de las parábolas de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Aquí nos cuenta dos parábolas. La parábola de la semilla que crece por sí sola, versículos 26 al 29. Y la parábola del grano de mostaza, versículos 30 al 34. La primera parábola narra el evangelista la segunda parábola sobre el reino de Dios, que trata de semilla, crecimiento y cosecha, que solo se encuentra en Marcos. Porque Lucas se contenta con la parábola del sembrador y las sentencias vinculadas. Al mismo modo, Mateo trae en este lugar la parábola de la cizaña entre el trigo. Y ciertamente que no sin un propósito concreto. Marcos, en capítulo 4, quiere levantar el acento que va desplazándose de la sementera parábola del sembrador al periodo intermedio, la semilla que crece, y al tiempo final, el grano de mostaza. Y los tres aspectos son siembra, maduración y cosecha. Pues esta parábola narra un proceso evidente, conocido de todos los oyentes,
Jesús quiere enseñar algo concreto sobre el reino de Dios y exhortar a los oyentes a una actitud adecuada a la acción de Dios en esta hora. Después de la siembra del campesino, aguarda paciente y confiado que llegue el tiempo de la recolección. La tierra lleva fruto por sí sola. Llega indefectiblemente en tiempo de la siega. Y entonces el campesino puede recoger el fruto. Debe saber que la sementera se ha llevado a cabo con éxito, que las fuerzas de Dios siguen operando, aunque ocultas y desarrollándose de una forma callada. Todavía no ha llegado la cosecha, pero su llegada es segura. No serán la propia actividad e inquietud las que consiguen el objetivo. El reino de Dios no lo establecen los hombres por sus propias fuerzas. Por importante que sea la predicación, la acción de Dios sigue siendo lo más importante. Más allá de la espera, la mirada se dirige a la cosecha. Tan pronto como el fruto lo permite, el labrador mete la hoz. Así tiene que estar preparada la comunidad para recoger la cosecha de Dios al fin de los tiempos. Jesús quería afianzar en su tiempo la confianza en Dios y en sus obras. El reino de Dios lleva ciertamente y está cerca. Llega por la fuerza de Dios y va creciendo calladamente por sí solo, sin que se advierta su crecimiento. Así, la parábola exige de nosotros una actitud fundamental parecida: confianza creyente en Dios, que obra en silencio y hace madurar su semilla, y una serenidad que saca paz y fuerza de ese conocimiento. La segunda es la última de esta parábola relativa al crecimiento del reino de Dios. Empieza con una introducción detallada. La doble pregunta puede indicar lo difícil que resulta explicar a los oyentes la verdad y realidad del reino de Dios. ¿Cómo sucede siempre? En esta parábola, el reino de Dios debe ilustrarse por el proceso del minúsculo grano de mostaza. Crece a un arbusto vigoroso, que constituye un proceso sorprendente desde unos comienzos insignificantes hasta el máximo desarrollo. A diferencia de la parábola de la semilla que crece por sí sola, aquí se describe la mirada que se dirige al sorprendente resultado final. El espléndido resultado final viene también indicado mediante los pájaros del cielo. La vivencia de las aves a la sombra o entre las ramas del árbol es como un símbolo del reino de Dios que acoge a muchos pueblos y se convierte para ellos en su hogar. El reino de Dios opera ciertamente sobre la tierra y dentro de la iglesia, pero no es una realidad visible como la iglesia, ni presenta su firme organización.
no se desarrolla a través de factores naturales, mediante los planes y acción de los hombres, sino que crece gracias a las fuerzas ocultas de Dios. Por ello, la parábola del grano de mostaza deja constancia de la llegada del reino cósmico de Dios. Jesús piensa exclusivamente en las prodigiosas fuerzas divinas y en el controvertible resultado final de Dios. Con esta parábola actúa como un poderoso aguijón, alentando una fe inquebrantable y una esperanza que no puede engañarse. En contra de todas las apariencias exteriores, el reino de Dios seguirá desarrollándose hasta la victoria. Eso es también lo que quiere decir el evangelista a su comunidad. A pesar de su profundo interés misionero, el evangelista no cede a la tentación de alimentar sus esperanzas en un futuro terreno. Sabe sin duda que antes del fin, el evangelio será anunciado a todos los pueblos. Pero antes de la venida del Hijo del Hombre han de llegar muchas persecuciones, tentaciones y grandes angustias. Pero para nosotros es sumamente importante esta mirada al triunfo final de Dios. Ciertamente así, el evangelista de este capítulo de la que solo intenta presentar una selección. Con muchas parábolas así hablaba Jesús al pueblo. Para Marcos, esto proclama que mete en los oídos la palabra de Dios. Se trata de una expresión acuñada ya en el lenguaje misionero y en la catequesis de la iglesia primitiva. La palabra de Dios contiene una fuerza salvadora, pero se trueca en juicio para quienes la escuchan y lo crean. A emplear las parábolas, Jesús tiene en cuenta la capacidad de comprensión de los oyentes, al tiempo que la sensibilidad de su fe. Así se comprende la última observación, pero a solas lo explicaba todo a sus discípulos. Porque creen y se mantienen fieles a Él. Los adentra en la inteligencia más profunda del acontecimiento, en el ministerio del reino de Dios. De este modo, la comunidad queda invitada a una comprensión adecuada de las parábolas, obtiene luz sobre el acontecimiento enigmático que se desarrolla en el mundo, sobre la eficacia oculta de Dios, tanto entonces como hoy. Tal revelación se presenta siempre bajo un cierto velo, y sin parábolas no les hablaba. Al tiempo que se descubre a los creyentes bien dispuestos, a solas se lo explicaba todo. La revelación divina encierra algunas obscuridades. Es una alocución de Dios que reclama la respuesta y decisión del hombre. Su verdad no aparece en la superficie, sino que se oculta en las profundidades, como la sabiduría y la fuerza de Dios.
Llegaremos en tercer momento de la contemplación. Ahora buscaremos de entender lo que quiere decir Dios a nosotros. El hombre no es el protagonista en el crecimiento del reino de Dios. Tú y yo somos meros colaboradores. Pero Jesús quiere y espera nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, para que su palabra arraigue y crezca. Porque Dios actúa en la historia desde lo escondido, desde en silencio, desde las pequeñas cosas de cada día. ¿Qué podríamos hacer para que esta semilla sembrada comience a germinar? ¿Qué pueden hacer para que el mensaje de Jesús sea luz y consuelo para otras personas? Necesitamos aprender de nuevo y a valorar y sembrar las cosas pequeñas. Poner un poco de dignidad y amor en nuestro pequeño mundo. Un gesto amistoso aunque vive desconcertado. Una sonrisa acogedora a quien está solo. Una señal de cercanía, una pequeña alegría. Jesús es paciente y respeta nuestra libertad para responder a su gracia. ¿Cómo es tu actitud? ¿Respeta el ritmo de los demás? ¿Eres consciente que te toca sembrar, acompañar y orar? Pues el reino de Dios está aquí, entre nosotros. La semilla está ya sembrada. Depende de cada uno de nosotros hacerla germinar en las manos de Jesús y conviértela en un árbol grande y fuerte que cobije a muchos hombres. Eso es lo que nos toca a nosotros: preparar la tierra, abonarla, regarla, proteger los brotes y la planta de cualquier agente externo que le dañe o impida su crecimiento. El crecimiento del reino de Dios en nosotros es siempre gracia de Dios. Presupuesta nuestra colaboración, nuestra disponibilidad para crecer al ritmo de Dios. ¿Admites el ritmo de Dios en tu vida? Pues, hermanos, oraremos. Gracias, Señor, por habernos llamado al servicio del reino, por hacernos miembros de la iglesia con nuestros hermanos, por todos los regalos que nos haces, como el amor de nuestras familias, de nuestros hermanos. Te pedimos perdón también por no haber sido responsables por el llamado que nos has hecho, por no saber comunicar y fructificar tu palabra a mis hermanos, por no ser coherente con lo que digo y hago. Amén. Finalmente, hermanos, comprometemos algunos puntos para vivir este domingo y toda la semana. Quita todo aquello que te impide crecer al ritmo de Dios. Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Procura la búsqueda de la paz donde estés, donde vayas y con quien estés. Que el reino de Dios comience contigo mismo, para que en tu familia les enseñe con tus ejemplos que el reino de Dios tiene que crecer y fructificar.
Con tu cercanía y pequeños gestos, ayuda a otras personas a encontrar a Jesús. Sean felices en encontrar la paz. Que impulse y ayude a nuestros hermanos de nuestras comunidades a ser semillas buenas sembradas por Jesús desde el bautismo. Y están llamados a dar frutos abundantes entre sus hermanos y en sus familias. Hermanos, muchísimas gracias por su atención y que el Señor Dios nuestro los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo a todos.